En esta ocasión les vamos a abrir una nueva azotehuela en donde no solamente hablaremos de las noticias más importantes en México y en todo el mundo, sino que también les hablaremos de las películas que están en tendencia o en su caso que llamaron mucho la atención. Esta va a ser pues básicamente una recomendación mía propia. No soy un experto en cine, pero pues al final de cuentas siempre es un espacio para que ustedes analicen y como siempre decidan si quieren o no ver las películas. En esta ocasión, pues bueno, es nuestro primer video y les estaremos hablando sobre Eternals, la película de Disney y Marvel que actualmente ya se encuentra en Disney Plus y bueno, donde podrán disfrutarla. Esta película sin duda es una de las que han tenido más críticas por estar más alejadas en la cuestión de lo que es el universo cinematográfico de Marvel en relación pues a la esencia, por llamarlo de alguna forma. Pero eso no significa que sea mala como muchas personas lo dieron a entender cuando se estrenó en cines. Sin duda es que en realidad es una propuesta que aunque pues relativamente se quedó a medias de lo que pudo haber sido un gran experimento, es una película bastante entretenida que sin lugar a dudas, pues para un fin de semana va a ser bastante interesante de ver. Y que pues qué mejor que en casa donde puedes estar pues disfrutando de la comodidad y más. Bueno, pues para comenzar hay que recordar que Eternals es una de las películas que expande un poco más la mitología del universo Marvel en las galaxias. Y aunque se centra mucho en la cuestión del planeta Tierra, estamos hablando de estos seres cósmicos que fueron creados por los celestiales. Que los celestiales pues básicamente son como los dioses del universo Marvel. Estos dioses o estos seres superpoderosos crean a los Eternals, que ¿cuál es su principal misión? Pues la de proteger a los planetas a donde van de los llamados desviantes. Y aparte de ello, ayudan de alguna forma a la civilización, ya sea con tecnología, con sus conocimientos, pero siempre y cuando no altere o no afecte de manera radical. Es decir, los Eternals o los Eternos no pueden participar en las guerras, no pueden participar en los conflictos internos, en este caso de la Tierra y de los seres humanos, pero sí los pueden apoyar ya sea con un poco de tecnología, conocimiento y así. Así que es un poco pues complicada la relación que tienen los Eternos con pues los seres en los que están. Esta es la primicia o el inicio de la película. Ya después de ahí da un giro de tuerca bastante interesante que que se afecta mucho la dinámica que tienen ellos aquí en el planeta Tierra y se dan cuenta pues que como siempre no es todo lo que parece. Esta película, un dato interesante es que fue dirigida por Chloe Zhao. Ella recientemente, bueno, el año pasado, tuvo un Oscar por Nomadland. Esto mismo es lo que rompe un poco con la estructura, pues de chistes cada 15 segundos, de un poco un tema más maduro, un tema más llevado, pues de una forma más fuerte, con más fondo, con más trasfondo que a lo mejor las otras películas de Marvel. Recordemos, y es muy interesante que en esta fase 4 de Marvel, pues ya vemos que a los directores les dan un poquito más de libertad creativa en realizar estas películas y también las series que hemos visto. Hemos visto temas un poco más serios, no solamente los chistes, la acción, el villano, que pues bueno, un poco de lo que peca el universo de Marvel son villanos bastante flojitos, en este caso pues en la película vemos un villano que puede ser muy genérico, pero se dan cuenta que no es tan el villano o es el que pensaban que eran. Porque tampoco les voy a adelantar, no les voy a contar toda la historia. Pero es muy interesante cómo aquí hablan un poco del tema de la familia disfuncional que a veces existe. No solamente una familia de papá, mamá, sino de la que a lo mejor uno va generando con el transcurso del tiempo. Esta dinámica que tienen los personajes, los eternos, en relación a ellos mismos, a sus ideologías, a lo que creen, a lo que deberían de hacer o no deberían de hacer,
bajo las órdenes de este celestial que los tiene pues básicamente trabajando aquí en el planeta para sus motivos, circunstancias y cosas que no les voy a decir, que es bastante interesante y que es algo que llama mucho en esta película. Vemos esta cuestión de un toque de seriedad, un poco más maduro de hablar de las cosas. Como les digo, pues se queda un poco corto ya que pues tiene que tener al final la esencia de Marvel, pero sí llama un poco más la atención a que no es como una película que te vas a ir a disfrutar, a relajar y nada más a cotorrear. Aquí hasta cierto punto sí debes de estar un poco pensando en lo que estás viendo, que no se te vaya ninguna pista, que no se te vaya algo, porque si no, no te va a cuadrar. ¿Por qué? Pues también ese es uno de los problemas que tiene esta película, ya que utiliza mucho la cuestión del salto en el tiempo, es decir, te están hablando de un acontecimiento actual y luego le dan un contexto al personaje o a la escena con algo del pasado. Entonces aquí, a lo mejor, si te distraes un poco, puedes no entender cuál es el motivo de tal personaje o de la acción que se va a tomar en general. Entonces, es esta cuestión de que sí hay que estar un poco al pendiente, no es como a lo mejor Iron Man, de que se te va 2 minutos de escena y vas a seguir conociendo que Iron Man es el bueno y que tiene que buscar al villano, tiene que enfrentar al villano. Aquí a lo mejor sí es un poco entender. Los personajes como tal son muy interesantes ya que tienen un conflicto interno bastante fuerte. Algunos tienen una ideología bastante marcada y que es lo que buscan defender. También en contra de pues los mismos ideales que tienen sus compañeros. Y pues la relación a lo mejor la de Salma Hayek, que es como la madre de los Eternos, que en su personaje Ajak es muy interesante. Ella es la que básicamente lleva a todos estos Eternos en el transcurso de la historia, tanto su pasado como su presente y las decisiones que van a tomar. Pero hay algunos otros personajes y actores que son bastante mal aprovechados, como Angelina Jolie con su personaje de Tina, aunque se demuestra que ella es como fuerza bruta completamente. Tiene un gran conflicto que la verdad es que yo siento que faltó que lo explotaran. Pero sin duda se disfruta mucho la cuestión de los personajes. Esto es uno de los problemas que luego también llegan a tener y que también aquí cae, que son bastantes personajes en estas películas de superhéroes que luego simplemente no se termina de desarrollar uno al 100% o te queda debiendo un poco de contexto de los demás. Como a lo mejor el caso de otro personaje que es Drew, que eso sí les puedo adelantar, que es una persona que puede manipular las mentes y es uno de los primeros que llegan a tener este conflicto de lo que deben de hacer y no deben de hacer como eternos. Es decir, ya les había comentado que no pueden interactuar con los humanos directamente cuando tienen conflictos, es decir, entre guerras, hasta en una pelea callejera ellos relativamente no pueden interferir. Pero él dice, ¿cómo con mi poder no puedo darles una mejor vida, una mejor instrucción? Aunque también estamos hablando de control de mentes, o sea, está cañón. Pero al final de cuentas es uno de los primeros que empieza a tener estas dudas de lo que deben de hacer y no deben de hacer. Y de ahí en fuera, pues como les voy adelantando, pues es un poco este conflicto entre personajes, conflicto en la familia que al final de cuentas son, aunque llega un punto en la actualidad donde se separan y se tienen que reunir para otra vez enfrentar nuevos retos, una amenaza inminente hacia la Tierra y también en este caso, porque como les digo, son eternos, pero buscan o encuentran algo que es la humanidad que empiezan a tener o que empiezan a generar durante todo el tiempo, ya que ellos, pues no solamente han estado en la Tierra 2 o 3 años, sino que se comenta en la película que llevan alrededor de 7000 años en la historia de los seres humanos. Entonces aquí empiezan un poco más la cuestión de los conflictos y además esta parte que les digo que le falta a los personajes un poco de contexto, profundidad en alguno de ellos y que sí queda de ver. Angelina Jolie, Salma Hayek son bastante buenas. También los personajes de Icarus,
Macari, Drug y los demás, pues son personajes que a lo mejor quedan como en segundo plano, pero que sí alimentan de alguna forma la historia y los contextos e ideologías que se van generando para, para pelearse internamente y decir qué parte son mis deberes o qué podrías yo hacer. Ese conflicto interno que llegan a tener y que luego pues toman decisiones bastante interesantes que uno no lo pensaría, que pensaría que van a tomar todos la idea de ser el superhéroe, que abarca un nuevo contexto en esta parte de la dualidad del personaje. De decir sí puedo hacer algo o no, no quiero hacer nada, o yo estoy a favor de hacer las cosas malas que no se tenían que hacer. Entonces, estos personajes, aunque quedan a deber en algunos casos o no son explotados al 100, en realidad es una dinámica bastante entretenida y bastante fluida que llegan a tener. Como les digo, esta dirección es de Chloe Zhao. A lo mejor parte de lo importante y que siempre se lleva mucho en la cuestión cósmica de Marvel es la belleza de los escenarios, las galaxias, la parte de estas como tomas abiertas son bastante padres, bastante increíbles. La verdad es que ahí los efectos son bastante buenos. También la cuestión de las batallas. Decían mucho que Icarus, que es el personaje que es como relacionado a Superman, o sea, vuela, tiene super fuerza, rayos láser. Sus escenas cuando vuela se ven bastante, llamarlas naturales, porque pues la verdad es que nadie vuela, pero sí se ven bastante bien. Son increíbles las escenas de peleas, son muy entretenidas, pero como les digo, lo mejor en lo que llega a pecar esta película es en que busca una profundidad y no llega a esa profundidad. Pero sin duda Eternals es una película que sí se recomienda. No es el desastre que muchas personas han dicho en redes sociales, en las críticas. No es la peor película del universo de Marvel, se los puedo asegurar, que he visto creo que todas. No lo es. Es una propuesta bastante buena. Es una propuesta que demuestra cómo se debería de dejar un poco más la cuestión creativa, ya que recordemos que tenían pues básicamente una fórmula. Es presentar al héroe, a presentar al villano, porque son buenos y malos, bastante comedia que luego en una es excesiva. Ant-Man and the Wasp es una de las películas que a mí me gustan, pero tienen comedia hasta que te cansas, hasta que la quieres vomitar, entonces aquí, como también se puede ver en Spider-Man No Way Home, tienen una comedia ya más balanceada. Una comedia que puede ser tanto para niños como adultos y no ser tan simplista como llegan a ser en otras demás. Quieren y pueden decir, creo que de todas las películas, la mayoría, el 90%, 99% de las películas de Marvel abusan de la comedia. En estas nuevas películas y nuevas series vemos cómo pues dejan de utilizar tanta comedia en exceso y buscan mayor profundidad. Y Eternals es esto, pero al final de cuentas quedó debiendo, falta lo mejor esta cuestión, pero sin duda no le quita que es una película bastante entretenida, no es tan liviana como las otras de superhéroes, eso también, tampoco es tan pesada como Zack Snyder, no van a echarse 4 horas o 2 horas inconclusas como Joss Whedon, pero sin duda es una película que sí, si quieres relajarte, si quieres divertirte y reírte y como que estar pestañeando y no es recomendable para eso. Sí es necesario, pues, que son esas películas que sí tienes ganas de verlas y que sí les vas a poner el tiempo, sí les vas a prestar la atención necesaria para verlas. Entonces, sin duda, The Eternals, pues no sé si calificarla como tal, como algo medio. Yo creo que al final de cuentas está pues bastante interesante la forma en que los manejan, bastante entretenido, aunque por algunos casos se queda a deber. Como les digo, a lo mejor la cuestión de los personajes,
La cuestión de la estructura, hay veces que dices, esta escena está de más, ¿por qué nos tenemos que estar chutando esos intervalos tan de presente, pasado, presente, pasado, que luego terminan de agotarse? Hay algunas escenas del pasado que también es muy interesante porque utilizan la cuestión del pasado histórico de los humanos. Puedes verlos en Tenochtitlán, puedes verlos en China en momentos importantes, y, y que ahí también toman decisiones, pero luego hay algunas que son bastante flojas y no generan nada bueno ni un contexto más a los personajes. Entonces, pues ya hablando de Eternals, estos contrastes y puntos a favor, yo diría que de 5 sotehuelas le doy un 3. Es bastante buena, pero no es una película de Marvel al 100. También hasta cierto punto se ve alejada, pero que no es solamente para divertirse. Sí tienes que ponerle atención porque si no es muy probable que te pierdas un poco en la historia de. Y como tal, este es el primer análisis y recomendación que les damos en la Sotehuela. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales que están aquí abajo. También si están indecisos en alguna película, en alguna serie, pues díganos y si está en nuestro poder, nos lo chutamos y los analizamos y les decimos si es bueno o no. Porque aquí vamos a analizar de todo. Si son buenas, si son malas, se les dirá. Y se les dirá pues en nuestra experiencia por qué se debe de ver o por qué no. Y como les digo, pues Eternals está en Disney Plus actualmente. Hace unos meses estuvo en cines, pero ya hasta ahora la pude ver. Se estrenó el 12 aproximadamente. Y aunque es una propuesta bastante interesante, pues se queda a la mitad, pero no significa que sea una mala película. La verdad es una propuesta de Marvel que es bastante interesante de ver. Y pues como les digo, cualquier cosa que quieran, también análisis de noticias, les está sucediendo algo, les podemos dar el espacio para que hablen. Y pues cualquier cosa, ya, ya saben, estamos en todos lados. Nos vemos.